que hemos estado manejando, vamos a tratar temas muy interesantes que son las solicitudes de información. No solamente vamos a tratar de solicitudes de información en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito del Poder Judicial, la Fiscalía. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar compartiendo nuestra pantalla. Ahí está. Hoy día vamos a ver temas de solicitudes de acceso a la información que es tan necesario, sobre todo para nosotros como asistentes jurídicos, asistentes legales, que muchas veces nos solicitan o nos indican, ¿no? Y dentro de nuestras labores, dentro de nuestras funciones está el hecho de solicitar copias, recabar información. ¿Para qué? Para que esto sea documentado y mostrado como dentro de un medio probatorio. Si de repente voy a presentar al Poder Judicial un medio probatorio que se encuentra en una entidad pública, ya sea una municipalidad, ¿no? El Indecopi, Oxitel, entre otros organismos. También la solicitud de copias certificadas ante registros públicos. Vamos a explicar y vamos a ver el procedimiento, cómo es que se tiene que realizarlas. Y vamos a ver esto de manera presencial y también de manera virtual, que se puede hacer por ambas formas, ¿no? También la solicitud de copias ante el Poder Judicial y Ministerio Público. Todo estos pasos y toda esta información que se le va a proporcionar el día de hoy, este tema en especial, les va a ser de bastante ayuda en su trabajo, en sus labores cotidianas como asistente jurídico. Como ya les he repetido, les he indicado al inicio, esto les va a ayudar bastante a obtener información, ya sea de cualquier tipo de publicidad, ¿no? De información pública que se pueda recabar para, no sé, para armar un expediente judicial, para recabar información y realizar una investigación, para realizar un informe, entre otras opciones que son muy factibles y muy favorables, en especial para el abogado. Entonces, damos inicio primero con la solicitud de acceso a la información pública. Primero vamos a entender qué es esta solicitud, ¿no? ¿De dónde viene? Y esta solicitud viene del derecho de acceso a la información pública, ¿no? Nosotros, como usuarios, o pongámonos así, como clientes de la administración pública, tenemos la facultad de solicitar y recibir la información pública de la administración pública, salvo las excepciones previstas, que ya las vamos a ver a continuación. No hacer distinciones de género. El derecho de acceso a la información pública no hace ningún tipo de distinciones de género. ¿Qué significa esto? Puede ser que lo solicite una mujer, un hombre, una persona transgénero, una persona mayor, adulta, pero obviamente que tenga el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? O sea, a partir de los 18 años en adelante. En el caso sea una persona menor en la que quiera solicitar una información, quizá para hacer una investigación, lo podría solicitar a través de sus padres, ¿no? Porque muchas veces se ha visto de que en los colegios a veces le piden una cierta información que de repente la tienen la misma entidad pública, ¿no? ¿Qué más? No requiere ser justificada ni motivada el pedido. Cuando nosotros solicitamos algún tipo de información pública, de acceso público, no necesitamos justificar los motivos, las razones por las cuales nosotros nos conlleva a solicitar dicha información. No hay ningún tipo de justificación, ¿no? No tenemos que decir, nosotros queremos solicitar esta información por esto, por lo otro y por estas más razones. No hay necesidad, porque se entiende que es información pública. Este derecho también ampara lo que es el hecho de asumir el costo de reproducción, que es una obligación también de parte de nosotros como clientes o como usuarios de parte de la administración pública, el hecho de que al momento de que se nos proporciona una información, esta debe tener un costo de copia, un costo de copia o fotocopia, un costo quizá de CD, si es que es en CD donde se va a entregar la información, ¿no?
O de repente, hasta incluso podría ser gratuita en los casos de que podríamos nosotros prestarle o acompañar con un USB para que esa información sea entregada en el USB que es de nuestra pertenencia o es de nuestra propiedad. Entonces, se dan cuenta que este derecho al acceso a la información pública no solamente nos da derechos, ¿no? En el último caso, nos da una obligación, ¿no? Si es que en el caso de la reproducción del costo, ¿no? El costo de la reproducción de esta información pública, que muchas veces no sabemos que es en físico, ¿no? Y como es en físico, se requiere el pago de una pequeña tasa, ¿no? Por el derecho de las copias. Este derecho al acceso a la información pública está basado en la Ley 27.806, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ustedes la pueden ubicar así como se le ha denominado, ¿no? La Ley 27.806. Esta ley nos da dos tipos de transparencia, ¿no? Nos da la transparencia pasiva y nos da la transparencia activa. ¿Y por qué? ¿A qué se está denominando transparencia? Porque se entiende que toda la información que contiene la entidad pública es de acceso público, ¿no? Hay informaciones que es de acceso público y es por transparencia para evitar actos de corrupción que se pone a disposición del ciudadano para que ésta pueda ser leída, para que pueda ser escrutada o incluso investigada, ¿no? Se pone a disposición del ciudadano y por eso se le dice transparencia. Entonces, esta ley nos da dos modalidades de transparencia, como les decía, la transparencia pasiva y la transparencia activa. La transparencia pasiva es el acceso a la información pública a través de solicitudes, ¿no? Es algo más pasivo porque es a través de una solicitud, ¿no? A través de una solicitud. No requiere mucho contacto con las personas a la que le estoy solicitando o no es un modo directo, inmediato que voy a conseguir la información. Por eso se le dice transparencia pasiva, ¿no? Luego tenemos lo que es la transparencia activa, que es la publicidad de la información a través de diferentes medios, ¿no? Los portales de transparencia, portales de institución pública, sea porque se trata una obligación legal o aún no siéndola. En muchos casos, estimados, existe una obligación legal de poner un portal de transparencia en toda institución pública. Ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, en la Municipalidad de Lima, en la Municipalidad Provincial de Lima, existe un portal de transparencia. ¿Qué es lo que tienen que colocar en este portal de transparencia? Quizá las compras públicas, la información de funcionarios públicos, entre otras, ¿no? Se exige que exista un portal de transparencia para realizar este tipo de publicaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué hablamos de transparencia activa? Porque es un poco más directo, ¿no? Es una información que yo puedo conseguir de manera más inmediata, a diferencia de la transparencia pasiva, que es por medio de un documento ingresado por mesa de partes, que es denominado una solicitud de acceso a la información pública. Cuando hablamos de este derecho, hay que tener en cuenta también quiénes son los titulares del derecho. Los titulares al acceso de la información pública es cualquier persona. Claro, teniendo en cuenta el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Que es decir, que tiene que tener mayor de 18 años, ¿no? ¿Qué más decimos de este titulares de derecho al acceso de la información pública, ¿no? Sin distinción de origen, de raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Como ya se ha indicado al inicio, no hace distinciones de género. Este derecho
al acceso a la información pública no hace ningún tipo de distinción de género. Tanto lo puede solicitar, no sé, por ejemplo, casos extremos, el sacerdote de la comunidad como la persona transgénero de la comunidad. Lo puede hacer cualquiera de las dos personas, ¿no? Estoy poniendo casos extremos para que se den cuenta de que no hay una distinción de género. Lo puede hacer como la persona que tiene mayor alto nivel económico, como aquella que tiene el más bajo nivel económico. ¿Ok? Lo puede hacer también las empresas. Y las empresas lo pueden hacer a través de su representante legal, que en este caso vendría a ser muchas veces el gerente general de la empresa o a la persona que se le haya dado el respectivo poder inscrito en registros públicos que tenga estas facultades de solicitar esta información. Claro está que no es necesario realizarlo por una empresa, a nombre de una empresa propiamente, porque ya se sabe de que cualquier persona lo puede realizar. Es decir, si tú estás trabajando como asistente legal del abogado de la empresa X, tú bien puedes realizar la información a nombre tuya. Y es más, convendría hacerlo a nombre tuya si es que de repente hay mayor facilidad de entregar los documentos, ¿no? De repente tú estás llevando tu CV y necesitas que te lo entregue y no va a haber más celeridad en el trato que se te va a dar, ¿no? Pero de repente, si ya sabes de que la información que estás solicitando, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las contratistas, no quiero saber si ese postor ha presentado la misma información que yo, porque yo sé que ese postor no tenía las mismas capacidades o facultades que yo tengo dentro de mi gestión como empresa, ¿no? De repente pasó eso. Entonces yo no creo que haya ganado hacia la legal, por decirlo coloquialmente, ¿no? Yo no creo que haya ganado legalmente, entonces yo quiero ver su expediente técnico y qué es lo que ha presentado. Al momento de que a mí se me entrega el expediente técnico, todos sabemos de que la presentación de nuestra propuesta, ¿no? Como proveedor del Estado, es un expediente grande, ¿no? O sea, lo que presentamos es abundante, ¿no? Entonces, de repente, como yo lo quiero en copias y he solicitado las copias de ese documento, entonces va a ser necesario que de repente si se ha presentado por mediante la persona representante legal de la empresa para que a efectos de que eso sea pagado con el RUC, ¿no? De la empresa, porque muchas veces sabemos de que las empresas hacen su crédito fiscal con los gastos que realizan, ¿no? Entonces seguramente nos van a pedir que sí lo realice por medio de un RUC para que sea descontado de su crédito fiscal. Entonces, recordar esto, ¿no? De que el titular del derecho del acceso a la información pública es cualquier persona, ¿no? Sin distinción de género, de raza, de sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. ¿Qué más, no? ¿Quiénes están obligados a responder esta información que hemos solicitado? En el caso seguimos de los contratistas, ¿no? Vemos de que se nos ha proporcionado o hemos visto que ha ganado una empresa que no tiene mucha experiencia, ¿no? En el sector. Le solicito la información pública. Todas las entidades públicas de administración pública están obligadas a entregar esta información, ¿no? Lo dice el artículo 2 de la ley 27806, que es la ley del acceso a la información pública, y también el artículo 1 del título preliminar de la ley 2744, que es la ley el TUO de la Ley General de Procedimiento Administrativo. Entonces, aquí nos dice, ¿quiénes están obligados a rendir esta información? Los secretarios generales, los que se encuentran, bueno, aquí están sí las entidades, ¿no? ¿Quiénes están obligados? El Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales y sus direcciones. En algunos casos hay personas que netamente se encuentran dentro de su cargo, por ejemplo, los secretarios generales de las municipalidades se encuentran
obligados a responder al ciudadano, ¿no? Obligados a responder al ciudadano en solicitudes de acceso de la información pública, ¿no? Hay otras entidades como, por ejemplo, el Poder Legislativo, Poder Judicial, a través de sus ministerios, a través de sus organismos reguladores, que tienen a una persona especialmente dedicada a responder este tipo de asuntos, o puede ser que se le haya añadido a sus funciones, ¿no? Dentro de los gobiernos locales tenemos a los gobiernos provinciales, distritales y los centros poblados menores. También tenemos a los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Entidades, organismos, proyectos y programas del Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas. Un ejemplo de organismo constitucionalmente autónomo es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? También tiene esta facultad o esta obligación de dar acceso a la información pública. Las personas jurídicas del régimen privado por concesión y delegación u autorización del Estado. A ver, una pregunta para ustedes, estimados. ¿Qué persona jurídica del régimen privado por concesión o delegación o autorización del Estado tenemos? A ver si me dan un ejemplo ustedes. Si conocen alguna. Y miren, ¿no? Prestan servicios públicos o ejercen funciones administrativas. A ver, pues vamos a ponernos algunos ejemplos. Que sí hay bastantes, la verdad que sí hay. A ver, vamos colocando algunos ejemplos que ustedes vean. ¿Algunos ejemplos? ¿Alguien tiene algún ejemplo? De una persona jurídica del régimen privado por concesión y delegación o autorización del Estado. ¿Qué concesiones tenemos? ¿Alguien tiene en cuenta o alguien ha visto ahí, no sé, el logo, ¿no? Concesión, no sé. Disculpe, doctora, buenas tardes. ¿Puede ser las concesiones mineras o las concesiones forestales? Muy bien, muy bien. Tenemos las concesiones mineras, también tenemos las concesiones de las vías, ¿cómo se llama? ¿No? Vías terrestres. Por ejemplo, aquí en Arequipa hay una concesión muy de la vía sur, me he olvidado su nombre exactamente. También tenemos las concesiones de ferroviaria a Covisur, es aquí, ¿no? En Arequipa, bueno, en toda la parte del sur es Covisur, ¿no? Concesionaria Vial del Sur, las concesionarias de aeropuertos, ¿no? Se dan cuenta que tenemos varios ejemplos tenemos. Entonces seguimos. Estas empresas son también empresas de régimen privado, pero como están concesionadas, tienen esa obligación de darnos a nosotros esta información que solicitamos, ¿no? Por ejemplo, a la vía, a la concesionaria de la vía terrestre, ¿no? De la vía sur. Yo le puedo preguntar cuánto está gastando en reparación o por qué no ha reparado. Por ejemplo, hay un trayecto que aquí siempre se accidenta, que es el trayecto de Camaná hacia Lima, ¿no? Que es la parte de Quilca. Entonces yo le podía preguntar, ¿no? Dame un informe sobre las reparaciones que le has hecho a la pista en ese año. Yo le podría preguntar eso, sí. De repente vamos a ver en adelante cómo es que me va a responder. Si de repente me va a responder, no se ha tenido esa información, o de repente vamos a ver en adelante cómo es que nos pueden responder, ¿ok? O de repente yo le puedo pedir, dame el informe número 1 de la gerencia no sé, de la gerencia general. Yo le puedo pedir de repente esa información. Y vamos a ver también si me responde o no, o vamos a ver cómo es que me va a responder. Porque también este acceso a esta ley nos indica qué cosas podemos solicitar y qué cosas tampoco podemos solicitar. Entonces, no es que también cualquier cosa podemos solicitar, ojo, pero sí podemos solicitar ciertas cosas que de repente va a ser para nuestro interés, ¿no? Especial porque es un interés público y por eso mismo es una información pública. A ver. Angélica, creo que estás levantando la mano.
¿Sí? A ver, seguimos entonces. Tenemos la información pública, ¿no? Aquí tenemos una pequeña clasificación. La información pública a la que se refiere y a la que nos estamos refiriendo nosotros, justo estábamos hablando, ¿no? ¿Qué tipo de información pública se nos puede conceder o se nos puede permitir tenerla? La creada, la obtenida, la que tiene en posesión, la que tiene bajo su control, la financiada por presupuesto público que sirva de base de una decisión administrativa. De repente, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado que cuando ustedes leen una resolución, ¿no? De repente viene a tu casa el ejecutor coactivo de la municipalidad y ya de frente te pone una resolución, no, perdón, te llega una multa dentro de esta multa te dice, ¿no? Que en este informe tanto, se te ha multado así y que no has pagado por esto en este año, que se te ha devengado el otro, y así una serie de devengados que has tenido, digamos, bastante tiempo. Entonces tú dices, pero yo sí he pagado de repente, o ¿de dónde viene ese informe? O sea, ¿qué ha pasado? Nosotros podemos solicitar que se nos remita la copia de ese informe para ver bajo qué análisis y para ver bajo qué análisis, qué argumento ha tenido para esa persona a nosotros imponernos una multa, no sé, de 8 UITs, por ejemplo, o de 4 UITs. O quiero saber por qué se me ha devengado de esa manera y no de la otra. ¿Por qué se me ha aplicado la ley antigua y no la ley reciente, por ejemplo? Nosotros podemos solicitar esa información, ese informe. ¿Por qué? Porque está contenida bajo su control, ha sido ha sido creada, ¿no? ¿Qué información, qué tipo de información exactamente nosotros no podríamos solicitarlo? Por ejemplo, si yo le solicito al funcionario, a la entidad pública, que no sé, que me haga un informe sobre las ollas comunes que han sido registradas en el año 2021. Si de repente esa información no la tiene, ellos no la pueden crear. No pueden crear un informe. Es decir, no me pueden responder a mí con un informe. Solamente ellos me pueden responder con una información creada. Es decir, que ya la tienen. Una información pasada, en pocas palabras. No pueden ellos en ese momento realizar el informe y decir, te presento esto, ¿no? Este es el resultado. No es posible, ¿no? Porque te está diciendo que tiene que ser una información creada, o sea, del tiempo pasado, ¿no? Obtenida. Si, por ejemplo, la Contraloría, ¿no? Yo le pido información a la Contraloría sobre la información que ha obtenido de la Municipalidad de Lima. Quiero ver, ¿no? ¿Cuál es la información que ha obtenido a raíz de un informe de control? Entonces, la Contraloría me podría brindar esa información, porque es una información obtenida o una información que la tiene en posesión ella misma. O en este caso, ¿no? Que la Contraloría tenga una información bajo su control. Y muchas veces la Contraloría, por ejemplo, tiene información en CDs, porque la información que recaba de verdad es abundante, ¿no? Yo he visto folios en CD de 400 folios, ¿no? 500 folios, a lo mucho sí he visto 500 folios, no más. ¿Y qué es lo que tienen este CD? Muchas veces tienen anexos, ¿no? Pueden tener un informe de 100 páginas y todo lo demás son anexos, entonces son bastante pesados. Y son informaciones que ellos tienen bajo su control, como lo dicen, ¿no? Financiada por presupuesto público, sí también. En este caso, ¿no? Te hemos puesto ahí fotografías. ¿Pueden brindarme fotografías? Sí, pueden brindarme fotografías. En un expediente técnico de elaboración de una pista o de una carretera, toma muchas veces las fotografías para
uno, dar el punto de inicio de la obra que se va a construir y cómo es que la llegan a entregar. Entonces, por eso muchas veces se toma este tipo de fotografías. También correos institucionales, ¿no? Electrónicos institucionales. Documentos también. Grabaciones de audio o video, soporte digital o en cualquier formato. Esto, por ejemplo, está muy ligado a la información que tienen las cámaras, ¿no? De vigilancia de la municipalidad, puede ser, ¿no? Que ahora lo han puesto tan de moda el alcalde de Lima, ¿no? Me parece que han puesto muchas cámaras para tratar de hacer bastante videovigilancia, ¿no? Entonces, esa información obtenida en esa cámara podríamos solicitarla, sí, también podríamos solicitarla por información pública. Pero, ¿cuál es el requisito, estimados? Al momento de nosotros solicitar esa información, es necesario que digamos que precisemos la información, ¿no? Por ejemplo, si ha pasado un accidente ese día, tendría yo la posibilidad de solicitar esa información, esas grabaciones, ese video, pero detallando de manera clara, precisa, qué día ha sido, ¿no? O en el transcurso de qué hora, porque hay que tener en cuenta que durante el mes, por ejemplo, en el tema de las grabaciones o videos, es tienen bastante carga, ¿no? Está grabado muchos videos. Entonces, escoger o determinar cuál de todos va a querer, entonces va a ser un poco difícil. Y lo mismo pasa con el tema de las contrataciones con el Estado, porque pasa que presentan muchos postores, muchos expedientes. Entonces, a veces, al no ser preciso, le decimos me ha pasado, ¿no? Le ha venido un señor pidiéndome el expediente técnico, perdón, que quería que le proporcione todo lo que ha presentado los proveedores de una obra. No me acuerdo exactamente el nombre de la obra, pero quería todos los proveedores, lo que habían presentado. Todito, todito. Imagínense, o sea, era todo esto. Era bastante, era muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros llamamos al Señor para decirle, Señor, ¿desea todo esto o desea algo en particular? Y por ejemplo, ¿no? Nosotros le brindamos o le dimos la facilidad de que él pueda revisar el expediente público, porque es un expediente público, y que diga, no, quiero exactamente de esto y de esto, nada más. Porque se tiene que tener en cuenta que las copias que va a recabar, a diferencia de unas 400 folios, a de repente que lo que él quería era exactamente 10 hojas, hay una gran diferencia, ¿no? Pagar entre 10 por las copias de 10 páginas o 10 folios, hay que pagar, por ejemplo, 400 folios, ¿no es cierto? Entonces, este es el tipo de información pública que nosotros tenemos permitido solicitar. Ahora, de repente ustedes dirán, pero ¿por qué no puedo solicitar toda la información? Ahora vamos a ver. Espérenme un ratito que ya llegamos. Tenemos cómo es la atención de una solicitud de acceso a la información pública. Nosotros vamos a la entidad, a cualquier entidad, y damos el ingreso a la solicitud, ¿no? Podemos hacerlo de manera presencial y podemos hacerlo de manera virtual. Ya les hemos enseñado en este curso tan pequeñito y tan corto cómo es que se realiza este trámite por mesa de partes virtual, ¿no? Y también lo podemos hacer de manera presencial con nuestra solicitud de acceso a la información. Por ambas partes son válidas. Pasa 10 días hábiles. Transcurridos los 10 días hábiles de haber, desde el sello de recepción de mesa de partes, tenemos que la persona obligada o la entidad está obligada a entregarme a mí la información. Como dicen las diapositivas, es previo pago del costo de reproducción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que de repente no nos quieren entregar esta información? Podemos apelar y este recurso de apelación va a ir al Tribunal de Acceso a la Información Pública. Existe este tribunal, también está regido bajo la ley 27, a ver, no recuerdo, 27.806, es lo que nos dice cuando hay
una denegatoria expresa, ¿no? Que nos digan, no te puedo entregar esta información. De frente nos dicen eso. Ya sea de manera verbal o de manera escrita, nos dicen eso, ¿no? Entrega parcial de la información. Yo pedí que me entreguen todo el expediente completo, solo me han entregado 10 hojas. No hay respuesta. El caso de no hay respuesta, ¿no? Simplemente no le contesto al señor, no le digo ni incluso de manera verbal, no le expongo, ¿no? De que no va a ser posible la atención de su solicitud. Todas estas causales, todas estas causas, va a dar lugar a que apelemos, ¿no? Apelemos al tribunal de acceso a la información pública. Ahora tenemos, ¿no? ¿Cómo vamos a presentar de manera presencial y de manera virtual? En manera presencial, ya saben, mediante un escrito, y de manera virtual igual, ¿no? Enviando un correo electrónico a la dirección electrónica establecida para tal fin, ¿no? Existe una opinión que esta es muy importante, es la opinión consultiva 26/2020, en el marco de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, que nos dice que en la medida que no existe una regulación en la Ley de Acceso a la Transparencia de la Información Pública sobre la inadmisión o denegatoria de una solicitud por el presunto ejercicio abusivo del derecho de acceso a la información pública, correspondería al juez, en el supuesto que en el caso se haya judicializado, y no a las entidades públicas, valorar si el solicitante, al formular solicitudes ante la entidad en un periodo acotado de tiempo, está cometiendo excesos al ejercer su derecho de acceso a la información pública y afectando así a su interés público. Entonces, en estos casos, es necesario que si nos ocurre esto, ¿no? De la denegatoria ficta, la denegatoria expresa, una entrega parcial de la información, una no respuesta, sí es necesario presentarlo ante el tribunal, ¿no? ¿Qué más? Es responsable de entregar de información aquí, ¿no? ¿Quién es el responsable? Como ya le hemos indicado al inicio, existe un responsable que muchas veces también es añadido a sus funciones, ¿no? Es el caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos a la Secretaría General de todas las municipalidades, quienes están en obligación y que son partes de este sistema de acceso a la información pública, ¿no? Se requiere la información solicitada al área de la entidad que la haya creado o obtenido. ¿Qué es lo que hacen, no? Una vez obtenida la información, una vez a nosotros como secretarios generales, por ejemplo, ¿no? Se nos hace llegar la información que ha solicitado el usuario, el cliente o el administrado. Nosotros vemos, ¿no? Que está solicitando, lo que está solicitando se encuentra en el área de logística. Entonces yo le paso esa información, esa solicitud al área de logística para que me dé una respuesta, ¿no? O a la persona a la que yo crea que tenga en su posesión. Si de repente esta información está en el archivo de la entidad pública, yo lo dirijo al archivo. Si de repente esta información la encuentro, yo tengo conocimiento que la encuentro en el área del desarrollo urbano, que son las de obras públicas, lo paso a las obras públicas. ¿Qué pasa si de repente obras públicas me dice, yo no tengo tu información? Lo que va a suceder es que va a regresar hacia mí y yo voy a tener que escoger a otra área, ¿no? De repente logística lo tiene. ¿Qué más? ¿No? Pone a disposición de la solicitante la liquidación del costo. De repente logística me dice, sí, yo tengo el expediente. Y me va a decir, son 56 folios. ¿Desea todo o desea una parte, ¿no? No sé, algo. De repente me puede poner eso, de repente simplemente me dice, son 56 folios, que venga tal día a que se le va a entregar previo pago, ¿no? Y la entrega de la información del solicitante previa verificación de la cancelación del costo de reproducción, ¿no? Previo, no es antes, ¿no? De repente hay muchas veces que las personas exigen de que la información se le entregue de manera inmediata, ¿no? Ya estoy ahí, necesito que me la entregue ya. Muchas veces eso no es posible, ¿no? No es posible. O de repente ya estoy ahí y quiero que se me entregue ya. Primero voy a corroborar si esto era lo que solicitaba, ¿no? De repente estoy viendo, no, esto no es lo que solicitaba.
no voy a pagar. Pero ya la administración hizo un gasto en sacar copias. Y esas copias no es dinero de la persona, ¿no? De la persona que está trabajando, es dinero público. Entonces, sí es necesario reponerlo. ¿Qué más? Recibe los recursos de apelación interpuestos contra la denegatoria total o parcial del pedido de acceso a la información y los eleva al Tribunal de Acceso a la Información Pública, ¿no? Eso en el caso, como se ha indicado, cuando hay una denegatoria expresa, cuando no se le quiere entregar o por cuando hay una entrega parcial de la información solicitada. ¿Qué más? Propone a la máxima autoridad administrativa de entidad los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de solicitudes de información. Es posible que muchas veces cuando nosotros solicitemos, justo por medio de esta ley de acceso a la información pública, pasa que muchas veces, ¿no? Que las entidades ya han regulado el procedimiento. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Si, por ejemplo, ustedes solicitan algún tipo de información pública, de acceso público, yo les recomiendo que incluyan esta ley. ¿Para qué? Para que les dé un trámite célere. Muchas veces sucede que nosotros solicitamos una información, pero como no la estamos poniendo bajo esta denominación, justo bajo esta denominación de acceso público a la información pública, entonces no hay una contabilización de días como para sancionar al responsable de entregarme la información. Muchas veces sucede eso, ¿no? Solicitamos copias, pero cuando no solicitamos bajo al amparo de esta norma, pasa de que pasan días, y bajo la ley 2744 el funcionario tiene 30 días hábiles para responder cualquier tipo de escrito o solicitud. Se pasó los 30 días hábiles y yo ya tenía que haber presentado un documento, ya tenía que haber realizado un informe, no sé. Y ya se me pasó el tiempo, ya para que me entregarían la información. O de repente a veces ni te entregan, ¿no? Entonces sí les recomiendo que coloquen esto, pero teniendo en cuenta esto, ¿no? ¿Qué información pública deseo, no? Si de repente ha sido creada, obtenida, en posesión, bajo su control, pero si es siempre y cuando tengan estas características. Si de repente lo que yo estoy solicitando es una autorización, un permiso, va a ser por gusto poner esta norma, porque no nos van a dar el trámite como acceso a la información pública, ¿no? Porque si nosotros estamos solicitando otra cosa, no estamos solicitando una información, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos los requisitos de una solicitud de acceso a la información pública, ¿no? ¿Cuáles son, no? Primero tenemos que consignar obligatoriamente los datos personales, nombres, apellidos, número de DNI, la dirección y firma. Muchas veces para facilitar la búsqueda también debemos colocar el número del expediente si tenemos, la fecha de la información, o el nombre o el título del documento público que estamos buscando. También muchas veces nos piden y nos solicitan y es necesario colocar y señalar o determinar el número de celular del usuario. ¿Para qué? Porque si es el caso que de repente nos pueden llamar a nosotros y decir, son 400 folios. ¿Desea usted los 400 folios? Nosotros decimos sí. Entonces, ¿qué va a hacer la municipalidad o va a hacer la entidad? Va a sacarle copia a los 400 folios, ¿no? Va a sacarle copia. Para que en un momento ustedes vengan, nos atiendan de manera rápida y una vez realizado el pago, se le entreguen los 400 folios. Entonces, sí es necesario que también coloquen su número de celular o, en el peor de los casos, su correo electrónico. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, ese es el último día para hacérmela llegar. Rodrigo, ¿estás levantando la mano? ¿Está bien, Rodrigo? Puedes hablar si deseas o puedes también escribirme. ¿Deseas hablar?
A ver, te escuchamos, Rodrigo. Hola, hola. Hola, hola, doctora, buenas tardes. Sí, lo que pasa es que para agregar, ¿no? En este caso, yo estoy trabajando en el gobierno regional. Y el área donde corresponde, yo trabajo en secretaría. Y en lo que me corresponde a mí justo es la ley 27806, ley de transparencia. Todo tipo de usuarios envía sus solicitudes para pedir, nos piden información, ya sea de los contratistas, de quienes están, quienes han sido los ganadores de las licitaciones, todo eso, ¿no? Sí, Pero hay algunas informaciones que nos piden, pero no los vienen a recoger, o sea, no vienen a ver la información. Y para último, a veces no ponen su número de celular. sí. Y eso es complicado porque nosotros como lo tenemos, el sistema lo sigue trazando y a veces Lima nos pide los reportes mensuales y nosotros enviamos los reportes, pero hay reportes que al enviarlo, pero no llegan las personas que solicitaron las informaciones a reclamar su información. Claro que tienen que pagar un derecho, pues, ¿no? Por las copias, más que todo, como usted lo indica. Sí. Mira, a mí también me pasó lo mismo. En este caso era también, ¿no? Estaba, como comentaba, los 400 folios. Y lo que nosotros hicimos fue esperar a que el señor venga, lamentablemente, porque era bastantes hojas que sacar copias. Nosotros esperamos que el señor venga para nosotros recién iniciar con el sacado de las copias, ¿no? Ahora, nosotros le propusimos al señor que venga con un USB, también con el escaneado, y al final tampoco el señor me parece que no llegó. Me pasó eso en 2 oportunidades, ¿no? Que el señor no dijo, ya se desistió y al final no hicimos ni uno ni lo otro porque, como se dice, no es previo pago. Nosotros como administración, como las personas que trabajan dentro de la administración pública, no podríamos haber sacado previamente las copias porque se entiende que si, por ejemplo, ¿no? Son 400 folios, imagínense, es gastarnos 2 paquetes de hojas, más o menos, ¿no? 2 paquetes de hojas, entonces es bastante hojas que nos van a servir a nosotros para otras cosas, para otras actividades que están dentro de nuestras funciones. Entonces, muchas veces nos pasa eso. Yo les recomiendo eso, ¿no? Si es que sabemos que es bastante la información que nos van a solicitar, primero asegurarnos que de verdad va a venir la persona y lamentablemente decirles que tienen que esperar porque es previo pago. Y así lo dice tal cual la ley, la norma nos dice, primero te van a entregar el pago y luego tú vas a sacar las copias. Exacto, eso es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros primero ya tenemos la información que ellos nos piden, porque a veces nosotros lo derivamos a las áreas correspondientes, ya sea, ¿no? Obras, ya sea lo que es oficina logística, de ellos donde solicitan por la información, pero llega primero a mesa de parte y mesa de parte lo deriva a Secretaría General y Secretaría General ya lo deriva a las áreas donde están esas informaciones. Una vez que nosotros tenemos ya la información hecha, o sea, ya solicitada, llamamos al cliente, al solicitante para que venga y vea más o menos cuántos tipos de hojas, ¿no? Para que puedan imprimir, sacarles copia y cuánto es el valor que tiene que pagar, ¿no? Por las copias. O si no, en Sí, todo caso, como usted dice, si es ya que sobrepasa, ¿no? 400 foros, a veces no lo quemamos en un disco o lo hacemos que traiga su USB, ¿no? sí. Muy bien, Rodrigo, gracias por tu aporte. Mi nombre es Marta Saber, sino que estoy Ah, consultor de mi hijo. Marco, muy bien, muchas gracias por tu aporte. Así como comenta con vuestro compañero, así ese es el trámite que se le tiene que dar, ¿no? Y es algo que dice en la norma. Y como entenderán, es parte del presupuesto, las hojas no podemos estar malgastando tampoco, ¿no? Es necesario que se nos muestre primero el pago, en especial cuando son folios abundantes, ¿no? ¿Qué más? Los trámites posibles hasta el segundo día de presentación de la solicitud de acceso a la información pública. Tenemos el encauzamiento a otra entidad, ¿no?
Pasa que de repente, en el supuesto que la entidad que la administración pública no está obligada a poseer la información solicitada y de conocer su ubicación o destino debe reencauzar la solicitud, ¿no? Un ejemplo clarísimo sería, ¿no? Quiero saber quién ha sido el primer alcalde y cuál ha sido su primera resolución como alcalde. De repente, ya esa información no se encuentra en el archivo de la municipalidad, ¿no? Del distrito. Va a tener que reencauzarse al Archivo General de la Nación porque ahí está guardado, ¿no? De repente. O de repente se encuentra en un museo, ¿no? Puede ser. ¿Qué más? La subsanación de requisitos, ¿no? De repente pasa, procede la subsanación dentro de los 2 días hábiles, ¿no? Tener en cuenta eso. Cuando alguien, ¿no? De la administración pública o la secretaria general te dice, estimado usuario, usted ha hecho esta solicitud, pero no ha sido claro ni preciso en decir qué información exactamente usted es la que desea. Entonces, nosotros tenemos que corresponder al responder dentro de los 2 días hábiles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa? Caso contrario, no se dará por presentada, ¿no? Procediéndose al archivo de la misma y ya de ahí no va a haber una atención, ¿no? El plazo de atención empezará a computar a partir de la subsanación del defecto de la omisión. Es decir, a partir del segundo día que yo entregue la información, los datos los datos que se ha requerido la administración pública, a partir de ese día yo cuento 10 días hábiles. ¿Ok? También el uso de la prórroga. De repente es una información muy difícil de buscar, muy difícil de encontrar. Entonces la entidad podrá hacer uso por única vez, ojo, por única vez de una prórroga del plazo, cuando sea materialmente imposible cumplir con el plazo legal, ¿no? Que recordemos que son los 10 días hábiles, ¿no? ¿Qué más? Tenemos los supuestos para el uso de la prórroga. En estos casos tenemos 3 tipos de supuestos, ¿no? La falta de capacidad de logística, la falta de capacidad operativa, la falta de recursos humanos. ¿A qué se refiere con la falta de logística? De repente no hay, no sé, no hay hojas donde se puede imprimir, ¿no? O la carencia de insuficiencia de medios que se requiera para reproducir. Tampoco hay CDs. Entonces, ¿cómo le voy a entregar la información, no? Falta de capacidad operativa. La carencia, por ejemplo, de soporte informáticos, líneas de internet, entre otros, ¿no? Puede ser también el mismo sistema de la municipalidad o de la entidad pública que no me está permitiendo imprimir o sacar la información que estaba archivada en su sistema. También la falta de recursos humanos, también puede ser. Entonces, se dan cuenta que estos 3 tipos de supuestos son usados para la prórroga. O sea, tampoco es cualquier supuesto, ¿no? Son 3 tipos de supuestos exactamente que la ley te da o como chance al administrador, al público, para que pueda solicitar este supuesto de prórroga. Dice, estas carencias deben constar en cualquier instrumento de gestión o acto de administración interna de fecha anterior a la solicitud, ¿no? Que acrediten las gestiones de administración iniciadas para atender esta deficiencia. ¿Ok? A ver. Muy bien, seguimos. Tenemos por último, como último paso, la liquidación del costo de reproducción, ¿no? La entidad nos notificará a la solicitante la liquidación del costo de reproducción a partir del 6º día de presentada la solicitud. O sea, ya el 6º día deben estar presentando, diciéndote o indicándote cuánto vas a liquidar, ¿no? La solicitud el solicitante deberá acercarse a la entidad y cancelar el monto, ¿no? A efectos que la entidad efectúe la reproducción correspondiente y pueda poner a disposición la información dentro del plazo de ley, es decir, dentro de los 10 días hábiles. La liquidación del costo de reproducción solo podrá incluir aquellos gastos directos, ¿no? Y exclusivamente vinculados con la reproducción de la información solicitada. De repente, se quiere cobrar en la mano de obra. No, no es posible. No está bien. Solamente tiene que ser gastos directos, ¿no? Gasto directo, ¿a qué se refiere en este caso específico? ¿En qué se refiere? A los gastos
que se utiliza, por ejemplo, de CD, de las hojas, ¿no? A esos gastos directos se va referido. Y más que todo va referido también al uso del TUPA, ¿no? De todas las entidades públicas tienen un TUPA y un costo de reproducción de esta información, ¿no? También cuando el solicitante incumpla con cancelar el monto previsto o habiendo cancelado el monto, no requiere su entrega, ¿no? Dentro del plazo de los 30 días calendarios contados a partir de la puesta a disposición de la liquidación o de la información según corresponda. Esto es lo que un poco hablábamos con su compañero, ¿no? El solicitante dice, sí, voy a pagar, y, bueno, nunca se acerca, nunca vino. Entonces, hay el solicitante incumplido con cancelar el monto, ¿no? Entonces, se entiende que no requiere su entrega y dentro del plazo de 30 días calendarios se pone a disposición de la liquidación o de la información, ¿no? Y luego se pasa el archivo. Aquí tenemos el costo de reproducción. Estos son los montos que no deben ser incluidos. Son cobros ilegales. Y por eso es que se pone ahí, ¿no? Cobros ilegales. El envío por correo electrónico, las horas de trabajo, el derecho de búsqueda, el escaneo, la movilidad. Estos costos de reproducción no están incluidos. Pero ya vamos a ver, por ejemplo, en el tema de registros públicos, que sí existe un derecho de búsqueda, que ya lo vamos a ver y también un poco se va a explicar por qué. Porque, bueno, un poco adelantándonos, existe una diferencia clara, ¿no? Entre un derecho de búsqueda en el caso de una entidad pública a la misma registros públicos, ¿no? Porque su propia, ¿cómo decirlo? Su propio servicio es ser un buscador, ¿no? De información pública, ¿no? Ese es su servicio. Su servicio de registros públicos es ese, ¿no? La publicidad. Entonces, no sería posible tampoco decirle a registros públicos, no me cobres por un derecho de búsqueda, porque ese es su, por decir así, ese es su negocio, coloquialmente, ¿no? Coloquialmente lo digo, ¿no? Digamos, ese es su negocio. Entonces, no podríamos decirle, no, no puedes cobrarme esto, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Tenemos el monto de la tasa, debe estar figurado en el TUPA de cada entidad, es obligado. Si de repente tú vas a cualquier entidad pública, tú lees el TUPA y no está incluido o no dice ninguna tasa, tú no tendrías por qué pagar. Y si te están haciendo pagar, quejarte a la Contraloría, porque no te tendrían por qué estar cobrando. Ya es su obligación de ellos haber hecho el trámite correspondiente para la publicación de un TUPA donde esté incluido esto, ¿no? El monto de la tasa que debe figurar, ¿no? Por el costo de reproducción de una copia, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el costo de reproducción. Cada entidad determina el pago por derecho de tramitación, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en las copias, 10 centavos. Por el CD, 1 sol. Y si es correo electrónico, gratuito, ¿no? Porque los correos electrónicos no tienen ningún costo. ¿Qué más? Tenemos que la entrega de información se da de forma indicada por el solicitante. Como ya un poco se ha hablado al inicio, es necesario que la persona al momento de solicitar una información sea claro y preciso, ¿no? Poner qué información exactamente quiero o de qué fecha quiero la información, ¿no? Esta puede ser a través de la puesta a disposición de información en la unidad de recepción documentaria de la entidad o a través de vía correo electrónico, como ya hemos visto, ¿no? Puede ser presencial o virtual. ¿Qué más? Si así lo dispuso el solicitante y si la naturaleza de la información solicitada y la capacidad de la entidad lo permite, ¿no? De repente, la información solicitada puede ser enviada por correo electrónico y como ustedes saben, nosotros podemos autorizar a que se nos envíe cualquier tipo de documentación digital a nuestro correo electrónico, ¿no? Damos la autorización y esta puede ser enviada, incluso a mí no me cobrarían ningún costo. Y que es algo más favorable también para la entidad, porque no va a requerir algún costo adicional, ¿no? Que significa alguna hoja que gastar, algún CD que gastar, sino que va a ser enviado por un medio
gratuito, ¿no? Que es el correo electrónico. Entonces, yo también les recomiendo, ¿no? Si al momento de que nosotros queremos hacer una solicitud del acceso a la información pública, les recomiendo que realicen por el correo electrónico o se autorice que la información que usted está solicitando se le haga llegar por medio del correo electrónico. De esta manera, usted va a tener la información de manera rápida, completa, y no va a tener ningún gasto adicional o un cobro adicional porque se entiende que este medio electrónico es gratuito, ¿no? Como se ha puesto aquí, son costos de reproducción gratuito. Más, estimados, un poco hablando de esto de la denegatoria expresa, que es una causal para nosotros apelar, hay que entender primero qué es la denegatoria expresa, ¿no? La entidad posee la información y no tiene la obligación de generarla. Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Si bien es cierto, la entidad tiene la obligación de entregarte la información pública, pero no tiene una obligación de generarla, ¿no? Por eso yo les decía, ¿no? No tengo la obligación, no tiene la obligación de realizar un informe particularmente a un pedido que está solicitando un trabajador, ¿no? El ejemplo de las ollas comunes, ¿no? De repente, ¿no? Yo necesito para mi tesis saber cuántas ollas comunes se han inscrito en el 2021. De repente la administración pública no tiene esa información, quizá tiene otro tipo de información, pero si exactamente yo le he solicitado esa información, me va a decir que no la posee. Y ellos no están en la obligación de generar esa información, es decir, de darse el tiempo y de hacerme un informe a lo que yo estoy solicitando. No sé si me entienden, ¿no? No pueden generar una información, no se puede, solamente es una información que ya posee, que ya tiene, que ya se creó, ¿sí? La entidad no posee la información, pero es su obligación haberla generado. Deberá acreditar que ha agotado todas las acciones necesarias para obtenerla a fin de brindar una respuesta al solicitante. De repente no existe, de repente no hay exactamente sobre cuántas ollas comunes se han inscrito en el año 2021. De repente sí hay una lista de las ollas comunes que se han venido dando, ¿no? Y hasta ese año yo tengo esta información. No es exactamente del año 2021, ¿no? Son todas las ollas comunes que se han venido dando y que yo tengo como funcionario ahí, ¿no? En mi archivo. Entonces, es una información que puede ser convalidada, ¿no? ¿Qué más? La entidad posee la información y se le pide evaluaciones o análisis, ¿no? Tampoco se podría pedir análisis, ¿no? La información está dentro de las excepciones. Y ahora vamos a ver un poquito esto de las excepciones. En el caso de la entrega parcial de la información, si un documento es cuando un documento contiene una información pública o una información restringida y solo debe permitir el acceso a información de carácter público, pero a una parte, quizá no todo el documento, ¿no? Para tal efecto puede tachar la información protegida por las excepciones y crear versiones públicas, entre otras, de la misma manera, ¿no? Como se está haciendo en el ejemplo. De repente, en este documento que ustedes pueden observar en su diapositiva, vemos de que sí se puede entregar, pero hay una parte específica que nosotros no podemos, por la excepción, no podemos mostrarla, ¿no? Entonces la tachamos, ¿no? La ponemos con negrito, o bien también podemos, no sé, quizá al momento de imprimirla, recortarla y sacarle copia, de manera tal de que tampoco ¿no? De manera tal de que no lo dejemos al usuario o al solicitante diciéndole, ¿no? No tengo toda la información, sino entregándolo de manera parcial de esta manera. Claro está por esta excepción, ¿no? Entonces, acá hablamos un poquito de los límites de derecho, de esta información pública, ¿no? Y vamos a hablar un poco esto de que está vinculado a la seguridad nacional, ¿no? Imagínense ustedes de que de repente la persona que está entregando, ahora que lamentablemente existe, ¿no? Unos conflictos
entre, ¿no?, el occidente del mundo, ¿no?, contra el oriente, ¿no? O hay como que hay bastantes conflictos, ¿no? Entonces, o con la parte europea, ¿no? Con el occidente. Entonces, un poco vemos de que hay conflictos, ¿no? Imaginemos que de repente, Dios no quiera, pero digamos que también estamos en un conflicto, ¿no? Y de repente algún país por aquí vemos que de repente, ¿no?, por medio de cualquier otra persona, cualquier extranjero, no sé, venga y nos pida una información. O por medio de tal persona pida una información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos poniendo en riesgo? No solamente a una parte, ¿no?, sino también a muchas personas, ¿no? Estaríamos poniendo en riesgo la seguridad nacional. Entonces, es por esa razón que no se entrega. O también en el ámbito militar de inteligencia. ¿De qué se refiere esto, no? Estamos referidos a temas, por ejemplo, de contrabando, de terrorismo, narcoterrorismo, narcotráfico, trata de personas, todos estos que son de ámbito militar y de inteligencia, ¿no? Y también contrainteligencia, y que probablemente su revelación originaría el riesgo, puede ser, ¿no?, a la seguridad nacional, a la integridad territorial, ¿no? De repente hay por ahí un país X que quiere agarrarse una parte de nuestro país, ¿no? Entonces, por eso está solicitando esa información. O la subsistencia del sistema democrático, ¿no? También. Estas son las excepciones, algunas excepciones por las cuales no se puede entregar cualquier tipo de información o toda la información que nosotros deseáramos, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos una opinión consultiva que forma parte de esta ley 27806, que va referida a las excepciones del ejercicio del derecho de la información reservada. Como ustedes pueden leer en el inciso 1, la información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno, ¿no? Cuando hablamos de orden interno, estamos hablando de integridad territorial, ¿no?, de estabilidad democrática o subsistencia del sistema democrático, ¿no?, negociaciones internacionales, ¿no?, que eso va más referido a un orden externo. En consecuencia, se considera reservada la información que tiene por finalidad prevenir, reprimir criminalidad en el país. Imagínense que nos convertimos, no sé, así en cárteles, ¿no? No se podría dar información de repente sobre dónde están los cárteles o dónde se está haciendo un contrabando o un narcotráfico, ¿no? O planes de operaciones de policiales o de inteligencia, ¿no?, destinados a convertir el tráfico ilícito de drogas, organizaciones criminales, como ya les he repetido, ¿no?, trata de blanca, así como los oficios o partes o comunicaciones que se refieren expresamente a ellos, ¿no? Se dan cuenta que va incluido también el tema de los oficios, cartas, cualquier tipo de documentación en donde se inscriba este tipo de información, ¿no? O sea, no puede salir absolutamente nada, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también otros límites del derecho de información confidencial que están referidos a los datos personales o que invaden a la intimidad personal o familiar, ¿no? Un ejemplo es decirle a un funcionario que me diga, no sé, si cuántos hijos tiene, ¿no? Agarro, voy por acceso a la información pública y le solicito al jefe de recursos humanos que me dé su legajo del funcionario Pepito. No podría, no está bien, no me lo van a recibir y me van a denegar. Secreto bancario, ¿no? Tributario, comercial, industrial, tecnológico o bursátil. Decirle a la concesionaria X que me dé su secreto comercial o su secreto bancario. ¿Podría? No. Es una información que no me la van a dar. ¿Qué más? Información vinculada a investigaciones en trámites de procedimientos administrativos sancionadores. Yo sé que esta persona se ha peleado con la otra persona y yo los he visto y han estado así agarrándose a mechas
en un horario laboral y no me ha podido atender, así que yo quiero ver, y yo he puesto la denuncia, ¿no? O de repente yo he visto que ellos, que ha habido ahí un conflicto y voy a ver si es que de repente esta persona tiene una sanción o se le está siguiendo un procedimiento disciplinario. Tampoco se puede solicitar este tipo de información, me la van a denegar, de plano. Información preparada o obtenida por asesores jurídicos o abogados que pudiera revelar la estrategia en la tramitación o defensa de un proceso administrativo o judicial, ¿no? Quiero ver cómo va a defenderse el procurador público de la Obsitel ante la multa que voy a apelar, ¿no? Yo que soy Movistar. No, tampoco puedo. Me la van a denegar. Consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo o consultivo previo a la toma de decisión de un gobierno. No, de repente yo le estoy recomendando, o de repente, como ustedes saben, tienen asesores externos, ¿no? Le dicen, ¿no? Yo necesito saber qué se le ha recomendado, qué se le ha aconsejado a este alcalde para la toma de una decisión de gobierno, ojo, ¿no? No sobre su vida familiar, ¿no? Eso de verdad que no nos importa. Sobre la decisión de gobierno, ¿no? Dice. ¿Qué más? Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente excluido por la Constitución o por una ley, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya todo el resumen de los límites de nuestro derecho a la información confidencial. Al momento de nosotros solicitar este acceso a la información confidencial, siempre tener en cuenta estos puntos, porque de repente nosotros no nos van a acceder, ¿no? No nos van a dar la posibilidad de saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Si de repente a nosotros nos ha pasado de que hay mucha diferencia, por ejemplo, en el ser parte, ¿no? De repente como Juanito, yo puedo solicitar mi legajo, sí, porque yo soy parte y es mi legajo. Entonces, quizás yo sí lo puedo solicitar. Pero que Pepito venga y solicite mi legajo, no lo va a poder hacer. ¿Ok? Entonces tenemos en conclusión que la denegatoria de información por excepciones son por las razones por las que no se puede entregar la información solicitada, cuáles son los daños que causaría con su divulgación, ¿no? Que no es suficiente que el funcionario se limite a citar la norma sin explicar cómo la misma se aplica en el caso concreto, sino que es necesario que explique y que subsume la excepción en el caso concreto o en el hecho concreto por la cual no se le puede presentar la información solicitada al usuario. También que de modo obligatorio la fundamentación de la negativa debe realizarse mediante un informe y por escrito, ¿no? No está bien que la administración pública nos deniegue una información de manera verbal. Es necesario que la información denegada sea por escrito. Entonces también tenemos que la fiscalización y supervisión, ¿no? ¿Quiénes van a fiscalizar esta tarea y supervisar estas acciones? Tenemos en primer lugar al INDECOPI. ¿Por qué? Porque por medio de su órgano consultivo, que es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, que es el órgano encargado dentro del INDECOPI en aplicar procedimientos administrativos estandarizados, incorporarlos en sus respectivos TUPA, ¿no? En el caso que yo te comentaba, no está establecido exactamente el costo de reproducción de estas copias, ¿no? O de la solicitud de información, no está establecido. Entonces, la entidad no podría establecerme a mí un costo adicional o un costo aparte. ¿Por qué? Porque estaría incurriendo en una comisión de eliminación, en una comisión de barreras burocráticas, ¿no? Entonces, ellos no podrían hacerlo. ¿Yo podría denunciar al INDECOPI? Sí, podría denunciarlo al INDECOPI. ¿Qué más? La Contraloría General de la República, ¿no? Por medio del órgano de control institucional de cada entidad. ¿Por qué? Porque ellos están obligados a verificar de oficio que los funcionarios y servidores cumplen con estas obligaciones, ¿no? Si de repente yo veo que no está en el TUPA, eso también
yo también puedo ir a quejarme donde la OSI, ¿no? Que es algo que yo les comentaba al inicio, ¿no? Que estábamos hablando al inicio. Y por último, también una apelación al Tribunal de Acceso a la Información Pública, ¿no? Para que dé supervisión al cumplimiento de las obligaciones que no se han cumplido. Aquí les he colocado, para las personas que tienen mayor interés en leer un poco sobre esto, el Decreto Supremo número 164/2020 de la PCM, que estandariza el acceso a la información pública creada, obtenida por la entidad. ¿Qué significa que estandariza? Que significa que la entidad pública no me puede poner más trabas por decir, necesito que tenga una firma notariada. No me puede decir eso, porque ya en el estandarizado, que es lo que hemos visto, que hemos revisado, me dice que basta con una firma. Entonces, no es necesario, si por ahí yo veo que en el TUPA de alguna entidad pública me está solicitando que para yo acceder a mi derecho de la solicitud de acceso a la información pública es necesario que yo lo legalice, estaría incurriendo en una barrera burocrática. Y yo podría muy bien denunciarlo. ¿Por qué? Porque estarían yendo en contra de este decreto supremo. ¿Ok? Muy bien. Aquí hemos terminado sobre el acceso a la información pública. Si alguien tiene ahí alguna pregunta, me la escribe, porque estamos también con el tiempo. Hoy ya les he traído muchas cositas. Vamos a tratar de avanzarlas para un poco conversar y al final de este tema, ¿no? Las solicitudes de copias certificadas ante registros públicos. ¿Cómo es? ¿Qué es? Muy bien. ¿Qué es la copia literal de SUNAR, no? ¿Cómo obtenerla? El certificado literal, estimados, era conocida antiguamente como la copia literal. Antes nos decían, corre, sácate una copia literal de tal cosa, o de tal partida, ¿no? Antiguamente. Actualmente se le dice certificado literal de partida. ¿Ya? ¿Qué es la reproducción parcial o total de los documentos que van a formar una partida registral o título archivado, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar un poco sobre esto? Y como les comentaba, en su actuación como rector del Sistema Nacional de Registros Públicos, porque su chamba es publicidad, pues, ¿no? Esa es su función. Sus principales funciones y atribuciones son dictar las políticas normotécnicas registrales para la gestión del sistema, así como la planificación, organización, dirección, supervisión de la inscripción y la publicidad de actos y de contratos en los 4 registros que conforman el sistema. Registros públicos, estimados, tiene 4 sistemas. El registro de propiedad inmueble, el registro de personas naturales, el registro de personas jurídicas y el registro de muebles. Ustedes al momento de hacer una solicitud o de requerir alguna copia literal, vamos a tener estas 4 opciones. Dentro de estas opciones, ustedes van a poder desplegar de repente, si quieren no sé, la sucesión intestada de tal persona. ¿Dónde lo buscaríamos? En el personas naturales. Registro de personas jurídicas. De repente, la inscripción de un poder. Registro de personas jurídicas. Registro de bienes muebles, vehicular, ¿no? Registro de propiedad inmueble, obvio, ¿no? Terrenos, departamentos, casas, etcétera. Este documento que ustedes lo ven al costado es el formato que se utiliza de manera presencial para buscar o solicitar una publicidad registral. Todos tenemos el derecho de solicitar una publicidad registral, que también es una copia, ¿no? Es una copia literal, ¿no? Este documento es válido para llevar a cabo cualquier tipo de trámite u operación legal donde esté involucrado un bien derecho, ¿no? Para esto también se necesita un pago, es decir, que al momento de llenar este documento vamos a tener que seguramente realizar un pago, porque toda la búsqueda de información se realiza con previo pago. Entonces es prudente pedir una copia certificada de la partida de registro de propiedad inmueble a la SUNAR con este documento para verificar el historial que tiene el inmueble desde su primera inscripción hasta el último acto que fue inscrito. O sea, imagínense, no podemos tener todo el historial clínico de esa partida o de esa propiedad, ¿no?
En este se encuentran cada una de las características con las que cuentan, ¿no? Así como también el propietario actual, los anteriores y entre otros detalles, ¿no? Este es el formato que ustedes van a solicitar al momento si es que van a ir de manera presencial, que acá también un poco les he colocado, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? En este caso es de Piura, ¿no? Las personas que están en Piura se acercan al módulo de orientación de sonar o MAC de Piura. Los MAC también tienen la posibilidad de recibirte estos documentos y solicitamos las copias literales. No sé si ustedes pueden leerlo. Ahí nosotros, como les decía, ¿no? Cualquier persona puede solicitar. Si de repente en un estudio de abogados a ti te han dicho que vayas a solicitarlo, yo te recomiendo que lo hagas con tu propio nombre y no el nombre de la persona que te ha enviado. ¿Por qué? Porque si es que de repente hay algo que subsanar, un error, vas a tener que ir de nuevo donde la persona que te ha dicho que o lo ha firmado para que sea subsanado. Entonces no nos conviene. Conviene hacerlo de manera personal. Entonces, ¿qué más? Llenamos el formulario, ¿no? De repente ahí hay búsquedas y certificados. Podemos poner... Disculpe que me interrumpa. ¿No se Sí, puede sacar la copia literal virtual? sí, ya vamos a ver en adelante. Ay, ay, ay. Estamos viendo primero presencial, Gracias. ¿ya? Como ustedes pueden ver, todos esa parte número 3, toditos esos datos está también en la parte virtual. Ustedes van a verlo, es tal cual, ¿ya? Entonces, de repente yo quiero una vigencia poder, entonces voy al número 3, marco vigencia poder y lleno los demás datos, ¿no? De qué empresa, qué partida, de repente te ponen en qué asiento quieres, ¿no? Porque de repente la vigencia poder se ha actualizado, entonces hay 2 asientos, asiento A y B. De repente yo quiero el asiento B, o de repente quiero los dos, A y B, entonces coloco A y B, ¿no? Presentamos la solicitud y ahí mismo se realiza el pago. Y en ese instante a veces te lo entregan o de repente te lo pueden tardar hasta 3 días hábiles en entregarte, ¿no? Estos son los pasos para acceder a los solicitados, perdón, al certificado literal de partida, pero de manera virtual, ¿ya? Lo primero que hacemos es servicio de publicidad registral. ¿Qué tienen que hacer ustedes previamente? Si ustedes se dan cuenta, hay una parte, en la parte pequeña que dice publicidad registral en línea. Me parece que no lo veo. A ver. Voy a agrandarlo acá para que sea más... A ver. No puedo. No puedo. Ya. En la parte publicidad registrada en línea, primero lo que tienen que hacer es suscribirse. ¿Para qué? Para que ustedes tengan una cuenta. Una vez ustedes obtengan una cuenta, que es muy fácil de crearla, todas las personas que hoy tienen Google Play Store o Play Store utilizan su misma contraseña, pueden utilizar su mismo correo, no hay ningún problema. Una vez ustedes obtengan su suscripción y tengan una clave, un usuario, ingresan al en línea Sunar y, por ejemplo, acá ponemos así como les he indicado que acá hay, ¿no? Ven ahí un rubro, 2 rubros, 3, 4, ¿no? Igual aquí. En este caso, no vamos a ver el trámite de inscripción de título, sino publicidad registral. Ahí, ¿no? Colocamos ahí. En el solicitado certificado literal de la partida de la copia literal, ¿no? Que justamente es el que está señalado en rojito. ¿Sí? Nosotros, al haber elegido el tipo de servicio que solicitamos o que queremos solicitar, vamos al paso 3, que acá se nota un poquito más claro. Digamos, yo quiero el ingreso al registro de propiedad inmueble. Acuérdense que registros públicos solo tiene esos 4 registros, o sea, no van a encontrar más. Así que no se van a poder confundir. ¿Ya? Ingresan a su registro de propiedad inmueble, que es la parte ahí, ¿no? La parte que ya dice, ¿no? Registro de propiedad inmueble. Y aquí solamente te da una opción. En la publicidad solamente te da una opción, que es el certificado literal de la partida registral tantos, ¿no? Ustedes hacen clic ahí y luego pasan a llenar en qué oficina registral está.
Registros Públicos tiene aproximadamente 14 oficinas registrales, de repente más, no recuerdo exactamente, pero digamos, ¿no? Se encuentran ustedes en la oficina registral de Lima. Una vez colocado, tienen dos opciones, llenarlo por ficha o por partida. Ustedes lo pueden llenar por partida, que es lo más común, ¿no? Y lo más fácil de determinar las partidas. Al costado hacen clic en el buscador y les va a salir la búsqueda. Una vez vista la búsqueda, van a hacer clic al costado donde dice Lima, y ahí les va a decir el cálculo, ¿no? Dice calcular. Cuando ustedes calculan, les va a salir... Disculpe, no se ve su pantalla. ¿No se ve? Niet. Ay, muchas gracias por haberme dicho eso. Si no, imagínense. ¿Ahora sí ven? Sí, me confirman, por favor, si ven. Sí, señorita, sí, ahora sí se ve. Ya. A ver, entonces repetimos, ¿ya? Una vez que nosotros, aquí tenemos, ¿no? 1 y 2. Mi primer paso es inscribirme. Una vez yo tengo una contraseña, una clave, ingreso con mi contraseña y mi clave a servicio de publicidad registrada en línea y se dan cuenta que hay dos ítems, trámite de inscripción de títulos y trámite de publicidad. Nosotros lo que vamos a solicitar es una publicidad. Entonces pongo solicitar certificado literal de copia partida registral, ¿no? Eso es lo que yo quiero exactamente. Mi tercer paso, ¿no? He entrado ya, habiendo entrado a esa solicitud de parte copia, certificado literal de partida o copia literal, ingresamos a nuestro registro, que había dicho que solamente tiene 4 registros. Una vez ingresado al registro, nosotros ingresamos al certificado literal de partida. Y en el número 4, ingresamos y vemos, ¿no? De repente nuestra propiedad o la propiedad que queremos buscar está en Arequipa, o está en Tumbes, o está en Piura, ¿no? Entonces, en la oficina donde vamos a buscar o donde estamos solicitando, ahí lo colocamos, ¿no? De repente, si es en Lima, coloco en Lima. Si de repente es en Piura, ¿no? Si de repente es en Cusco, Cusco. Entonces, ¿qué procedemos a hacer, no? Vamos a buscarla por medio de la partida o por medio de la ficha. De repente yo tengo el número de partida, entonces coloco partida. Hago clic en el buscador, que es el verdecito que está ahí, ese cuadradito. Una vez buscado, se hace clic o check en la partida, ¿no? De repente es esa la partida que yo quiero, ¿no? Y calculo. El cálculo te va a decir cuánto es lo que te va a costar, ¿no? De repente te va a costar 100 soles y tienes que aumentar dinero o tienes que depositar dinero. Que ese es en la parte más abajo que dice recarga, ¿no? Porque este es como un aplicativo para recargar, ¿no? Es necesario hacer una recarga para una vez utilizar el buscador, si no, no podría ser. Entonces, una vez calculado, ahí nos da 3 opciones de pago, ¿no? En línea, con su saldo, o lo puedes hacer por medio de tarjeta, o con asientos exonerados, en este caso. De repente, con en línea, ¿no? Ahí en tu plataforma, en el aplicativo, tú le has ingresado dinero y lo pagas con eso. O de repente tienes ahí tu tarjeta débito o crédito a la mano y lo haces por medio de ese pago. Pagas, una vez pagado, te va a salir este recibo, que está en el punto 6, con el número de solicitud generado. Y esto yo te recomiendo que sí lo guardes. Es más, lo debes guardar. ¿Por qué? Porque ahí te sale el número de solicitud generado, ¿no? Con eso tú le puedes dar búsqueda y seguimiento a la publicidad que has solicitado, ¿no? Y esos son los pasos. Estos son los pasos. Sí. Disculpe, ¿a Sí. qué se refiere publicidad? Publicidad es lo que has solicitado.
en la copia literal. Sí, Señorita, pero ¿cómo dice que usted haga el pago? Primero, ¿por dónde se hace el pago? ¿Por línea o con tarjeta? sí, usted tiene todas sus tres opciones. Porque, por ejemplo, para sacar el documento de antecedentes penales, uno va y paga al banco en un agente y le dan ese código y con ese código uno ingresa y uno saca y nos activan el certificado de antecedentes penales. Y en este Sí, caso no se va a pagar así con esto igual, no, no se paga igual. se tiene que pagar. Acá hay dos opciones. O pagas por medio de tu tarjeta o lo puedes ingresar con la línea de saldo que tienes, que también es por medio de tarjeta. O sea, igual, tiene que ser con tarjeta. Tiene que uno poner el número de tarjeta. También ha salido una nueva forma que es por Yape. Ah, ya. Ujú. También ha salido por Yape. Porque Ujú. generalmente cuando uno paga con tarjeta, uno visita el número de la tarjeta, ¿no? ¿O no? Mm, en este caso sí tiene que colocar. Claro, tiene que ser con el número de la tarjeta y a veces colocando el número de tarjeta da riesgo de que a veces se extravía, pues se Mira, extravía. le comento, a mí no me ha pasado eso, pero si usted tiene alguna duda, lo puede hacer por Yape, porque también lo puede hacer por Yape. Pero el número de teléfono de seleccionar, o qué Mm, número. No, ahí te sale. O sea, al momento que tú vas a pagar, también te puede salir ahí, pagar con Yape. Ay, señorita, ¿sabe por qué? Porque yo veo las noticias y los bancos se desaparece la plata de los clientes. Sí, bueno, esa es la forma, ¿no? Si queremos hacerlo virtual, esa es la forma. Entonces sería presencial, digamos. Sí, si es que usted desea, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso lo hago virtualmente porque la verdad que me conviene más, ¿no? Avanzo más con mis trabajos. Eso es en el caso de registros públicos. En el caso de Poder Judicial y Ministerio Público, como ya lo ha comentado la señora, la solicitud de copias es diferente, ¿no? Hay aplicativos como Págalo que le puedes solicitar ahí, que ya lo vamos a ver, que justo es este, ¿no? Este es el pago virtual, ¿no? Hay otra opción de ir al Banco de la Nación y realizar el pago, ¿no? Por esta copia. Pero aquí te voy a mostrar un poco sobre la solicitud de copias certificadas virtualmente, ¿no? ¿Cómo lo voy a pagar? Ingresamos a la plataforma de Págalo, ¿ya? Y ustedes van a ver que en mi primer ítem está Poder Judicial. Yo hago clic en mi Poder Judicial. Ay, perdón. Ya. Busco una vez ingresada al Poder Judicial, ahí te va a salir la tasa. En este caso yo quiero pagar la tasa por copias, digamos por copias simples o por copias de todos los de actuados o resoluciones de los casos, ¿no? De repente. Y se genera acá la constancia de pago de tasas. Este es el ticket, ¿no? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Una vez pagado, hay dos opciones, ¿no? Yo lo presento por mesa de partes, por ejemplo, este es del Ministerio Público, adjuntando mi constancia de pago, que es esto. Esto te llega a tu correo, al correo que has determinado para ingresar a Págalo, porque para ingresar a Págalo también tienes que suscribirte, ¿no? Tienes que suscribirte, ingresar tu correo electrónico, ingresar tus datos para que tú puedas pagar. En este caso de Págalo, también es por medio de, o puedes pagar por PayPal también, o con tu tarjeta de débito, con tu tarjeta de crédito, también lo puedes pagar, ¿no? Aquí te emite la constancia de pago de tasa y eso lo adjuntas en tu correo electrónico, en tu correo que envías a mesa de partes de la Fiscalía, ¿no? En este caso, si ustedes pueden observar, está la solicitud de las copias certificadas de la carpeta tantos, el DNI de la persona que está solicitando y la constancia de pago. Este es un modelo.
de solicitud de constancia de pago, ¿no? Como se dan cuenta, observan, estamos expidiendo o solicitando la copia certificada de una sentencia al segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior del Callao, ¿no? Es una solicitud simple, no hay mucho que decir. Si se dan cuenta, estamos esclareciendo o determinando el cuaderno fiscal y también las copias, ¿no? Desde qué foja a qué foja queremos, ¿no? En este caso queremos desde la 40 hasta la 43, que hacen un total de 4 folios, ¿sí? Eso sería en el ámbito fiscal. En el ámbito del Poder Judicial, nosotros, como ya se ha enseñado en anteriores clases, al igual, ingresamos por el SINOE. Al ingresar por el SINOE nos da esta opción, ¿no? Ingresar documento, mesa de partes virtual, ingresamos y ingresamos el documento. Digamos, este es el Juzgado de Paz Letrado de Aplau. En el documento lo ponemos como solicitud y en la sumilla como solicitud de copias certificadas o solicitud de copias simples. Adjuntamos la tasa, en este caso el arancel judicial, porque no sería un depósito. Y posteriormente tenemos los demás datos, que son los datos de la persona que está presentando, ¿no? En este caso nosotros, ¿no? Luego se envía el documento por el sistema del SINOE, que es el sistema que ya se les ha enseñado, que es el Mesa Partes Virtuales o de la casilla electrónica, y eso sería de manera virtual, ¿no? En el Poder Judicial. A ver, señorita, disculpe. O sea, todo se hace virtual. Se ingresa por mesa de Señora, partes al Poder Judicial. usted puede hacerlo. ¿Ah? No, usted puede hacerlo de manera presencial o virtual. Usted elige, ¿no? Escoge. Si de repente le parece presencial, lo hace presencial. Si le parece virtual, lo hace virtual. Ahí usted al gusto del cliente. Ah, ya. Pero, señorita, porque, ¿sabe qué? La Corte, bueno, no sé si en otro departamento, pero aquí en el Departamento de la Libertad, la Corte ha lanzado sucursales, dos sucursales, porque como la Corte se satura con las personas, con los abogados que ingresan, entonces hay puntos así donde se ingresan los documentos. ¿Es igual uno hacerlo en la computadora, uno personal? ¿O hay algún clave o algún sistema de que sea diferente? Porque, por ejemplo, quiero ingresar a la Corte, tengo que ir ya no puedo ir a la Corte presencialmente, pero voy a la gente, como un agente así, un punto de la Corte de Justicia. Entonces son oficinas solamente hay 2 más, lo más que a cualquier hora atienden, porque la Corte atiende hasta una cierta hora, pero estos puntos donde atienden a cualquier hora. Ellos lo ingresan, cobran por papel, no sé, cobran algo, pero yo digo, y si uno lo hace personalmente de la computadora, ¿sí se puede? Sí, sí se puede. O sea, es la forma que les he enseñado ahora, ¿no? Me parece que hace 2 semanas o en la tercera o cuarta clase me parece que les he enseñado cómo ingresar documentos a mesa de partes virtual. Entonces usted puede ahí ingresar cualquier tipo de documento de manera virtual sin tener que moverse de su casa. Las demandas por alimentos, las demandas por por dar suma de dinero, hay un montón de demandas que se hacen. Sí. Yo siempre lo he hecho, pero en la Corte. Pero no, ahora puede hacerlo de manera virtual. Virtual, ¿no? Sí. Ya. En las diapositivas, usted le puede solicitar al coordinador de esta clase que le envíe las diapositivas. Ahí explico cómo puede usted enviar los documentos que usted desea por mesa de partes virtual. Ya se ha explicado eso. Entonces ahí usted va a verlo con más tranquilidad, así. Ya, señorita, gracias. Ok.
Bueno, conmigo esto sería todo. Muchas gracias, agradecerles por también participar en este tema. Ha sido muy bonito compartir con ustedes los conocimientos que tengo, ya sean pocos, muchos, abundantes, pero ha sido muy satisfactorio para mí en particularmente. Sin más que decir, me despido. Hasta luego, que tengan unas bonita fin de semana.